Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe, ¿todo bien? Buenos días, profe. Muy bien, ¿usted? Buenos días, bien, gracias. Voy a compartirles una pequeña presentación. ¿Cómo les fue con el péndulo y las mediciones de la moneda? Lograron hacerlo, ¿verdad? Es decir, quedaron satisfechos con lo que hicieron en la casa o se les dificultó. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Ya. Ok, digamos, yo escogí la moneda y el péndulo porque me pareció que era algo que todos podían realizar en la casa. Espero que así haya sido. Em, para hoy la práctica se llama adición de vectores. Ya vamos a trabajar con simulaciones. Entonces, digamos que los dos laboratorios más extensos ya los superamos, ¿verdad? Los primeros dos son los más extensos, los demás son más cortitos y ya más relacionados con temas que están viendo en física. Yo imagino que ustedes ya van como por la parte de sumas de fuerza. Tal vez me pueden decir por dónde van en el curso de teoría, como para ubicarme. ¿Van por la primera ley de Newton o todavía van por cinemática? Vamos por como el movimiento rectilíneo uniforme, algo así, y la aceleración. Y no sé qué. Es Movimiento. que, profe, como el lunes pasado fue feriado, entonces no tuvimos lección. Ah, ok. Y solo están recibiendo una vez a la semana. Sí, solamente los lunes en la tarde. Ok, ok, ya veo. Sí, entonces todavía no han llegado a la parte de fuerzas. Sí, Ok, sí vimos suma de vectores, pero de fuerzas no. ok, Ajá. ok. Ok. Vea, lo que son vectores, sumas de vectores, los van a ir jalando por todos los cursos de física. Les aparece de física 1 hasta física 3. Yo no sé si van a llevar física 4, pero les aparecen por todo lado. Porque nosotros en física trabajamos con cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces, una cantidad escalar es como decir la magnitud eh, de la temperatura. Como, por ejemplo, por decirles algo, 10 grados centígrados. Es decir, 10 grados centígrados es una magnitud escalar. ¿Qué otra magnitud escalar han visto? Parte cinemática. A ver si me viene algo a la mente. Presión. Presión es una magnitud escalar. Y las magnitudes vectoriales son como desplazamiento, velocidad, aceleración. Con la aceleración hay un detallito que la magnitud de la aceleración también se le llama aceleración. En algunos libros le llaman celeridad, pero es más común hablar de aceleración, tanto de magnitud como con la magnitud del vector como el vector, ¿verdad? Con la dirección. Eh, la velocidad es un vector, la rapidez es la magnitud del vector, eh, la distancia, la posición es un escalar, eh, la distancia no es un escalar y el desplazamiento es un vector. Entonces ahí ustedes, a la hora de ustedes empezar a estudiar física, digamos, de ponerse a hacer sus resúmenes y demás, tienen que ir pensando qué es un vector y qué no es un vector. Eh, ¿Alguna otra magnitud escalar que crean conveniente mencionar? A ver, yo. Ay. Ah, bueno, la energía es un escalar. Por ejemplo, ustedes no dicen, es que la energía
apunta hacia el este. No, ¿verdad? Ustedes dicen, es que la rapidez, perdón, el La objeto se mueve hacia el temperatura, este. profe. Ajá, la temperatura es un escalar. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que uno tiene dirección y el otro no. El vector tiene dirección y un escalar no. El escalar es como nada más el numerito. ¿Ok? 10, 20, por ejemplo, 200 joules de energía. 10 grados centígrados, 275 grados Kelvin. Esos son escalares. Ahora, en la vida diaria, digamos, por ejemplo, si ustedes están en una habitación, van a haber puntos donde la temperatura sea diferente a otra, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos hablar de campos escalares, ¿verdad? Como mapear todo su cuarto, donde cada 5 centímetros ustedes apunten una temperatura. O como por ejemplo cuando ustedes ven este reporte meteorológico que ponen un mapita y ponen la temperatura en un lugar es tanto, en otro es tanto, ¿verdad? Esos son como campos escalares. Y luego tenemos campos vectoriales, que eso ustedes hasta después lo ven, ¿verdad? Como hasta física 3, física 2, donde por ejemplo el campo magnético es un campo vectorial, el campo eléctrico es un campo vectorial. Entonces son cosas que tienen que manejarlas muy bien porque las van a ir arrastrando a través de todos los cursos de física. Vamos a ver, ustedes llevan álgebra lineal. ¿Han llevado álgebra lineal? No, profe. Pero sí están en la malla curricular. Sí están entre los cursos. Solo llevamos cálculo 1 y ecuaciones diferenciales aplicadas. ¿No llevan cálculo 2 en el No, futuro? No. No, Entonces, cuando lleven ecuaciones diferenciales, que creo que no lo han llevado, ¿verdad? ¿O lo están en estamos eso? llevando. Entonces, posiblemente por ahí también aparezca los vectores. ¿O no? Me equivoco. Sí, creo que, pero ahorita en los siguientes temas, digamos. Ajá. Mañana, de hecho, mañana tenemos el primer examen y ya creo que para las siguientes clases sí vamos a empezar a ver algo relacionado con ello. Con los vectores. Ajá. Sí, Ujú. es un tema, vamos a ver que ustedes lo pueden ver matemáticamente o lo pueden aplicar en la física. Entonces, si lo entienden ahora, mejor. El asunto es que tal vez se los voy a contextualizar así. Cuando uno entra a la escuela, a uno le enseñan los números, ¿verdad? 1, 2, 3, 0, ¿verdad? Ya después en el colegio le enseñan los números negativos, ¿verdad? Y después le enseñan que hay grupos de números, están los naturales, los reales, los irracionales, ¿verdad? Y entonces ahí decían como, es que conmutan, anticonmutan, todas esas cosas, ¿verdad? Y uno se queda así como, sí, siempre es lo mismo, ¿para qué vamos a ver eso? Pero resulta que es que hay otro tipo de números, ¿verdad? Están los naturales, o perdón, eso se llaman los reales, están los vectores, están los números complejos, entonces hay como pequeñas familias de números donde en cada uno tiene sus reglas a seguir. Entonces los números, los que nosotros siempre hemos usado, entonces ustedes lo multiplican, los dividen, los suman, los restan, ¿verdad? Uno sabe que si multiplica uno por el otro es igual digamos, 10 por 5 es igual a 5 por 10. Si uno divide 5 entre 10, se puede realizar perfectamente. Pero los vectores tienen otro tipo de reglas. Tienen unas similitudes y unas diferencias. Entonces, por ejemplo, yo puedo sumar dos vectores. Puedo restar dos vectores. Nada más que si los vectores están en la misma línea, por ejemplo, estos dos que están acá, entonces se suman común y corriente, ¿ok? Como un número normal, como decir 5 más 10 o 5 menos 10.
X parece que es una resta. Pero si el vector apunta en una dirección diferente al otro, entonces la suma ya no es igual a 5 más 10, sino que ya hay que usar otro tipo o una suma gráfica o una suma por componentes, ¿verdad? Ya no es una suma común y corriente. Por ejemplo, yo puedo multiplicar un vector por un escalar. Entonces, eso me da un vector más grande. Como decir 2 por A vector. Entonces me va a dar un vector más grande en la misma dirección. Pero si yo divido, bueno, y puedo dividirlo, que es lo mismo, como decir 0.5 por A, que me genera un vector más pequeñito. Pero yo no puedo multiplicar A por B, así nomás. O por ejemplo, entonces, como yo no puedo multiplicar A por B, entonces ahí lo que se usa es que se definen dos multiplicaciones. Una que es el producto punto y otra que es el producto cruz. Entonces, el producto punto me da un escalar y el producto cruz me da un vector perpendicular a los dos vectores originales. No sé si me van entendiendo o los estoy enredando. Entonces, eso ocurre porque no son números normales, sino que estamos hablando de otra familia de vectores, pero otra familia de números que tienen otra definición. Por eso aparecen esas operaciones nuevas. Producto punto, producto cruz. Dos vectores no se pueden dividir. Usted no puede dividir dos vectores. También, digamos, no conmutan. O sea, no es en los números normales ustedes tienen 5 por 10 o 10 por 5, queda lo mismo. Con las multiplicaciones nuevas para los vectores, cuando hablamos de producto punto, sí conmutan, ¿verdad? Podemos decir vector A por B igual a B por A, pero cuando hablamos del producto cruz, tenemos que meterle un menos, ¿ok? ¿Qué más? Y bueno, y como ustedes están llevando álgebra, después van a ver las matrices, y entonces las matrices tampoco conmutan. La matriz A con la matriz B es diferente la matriz B con la matriz A, ¿verdad? Pero eso es porque son como otro grupo de números que tienen otras operaciones definidas. Entonces, por eso aparecen ese montón de cosas nuevas que ustedes están viendo en los cursos de matemáticas y de física. Ahora, centrándonos en los vectores. Entonces, estas imágenes las saqué del libro del Sears, no, Sears, del Semansky, que me dijeron que es el que utilizan para el curso de teoría. Entonces tenemos aquí, dice, los desplazamientos A y A' son iguales porque tienen la misma longitud y dirección. Entonces, de nuevo, los elementos de un vector es que tienen una magnitud, en este caso la magnitud dice que es longitud, y una dirección. Apuntan hacia el de P3 apuntan hacia P4. De P1 apuntan hacia P2. Ahora la longitud es la resta entre dos puntos. O sea, ustedes pueden tomar un vector como la resta entre dos puntos. Entonces P2 menos P1 me da igual a P4 menos P3. Por eso digo yo que los vectores son iguales. Después dice, el desplazamiento B tiene la misma magnitud que A, pero la dirección es opuesta. Entonces, cuando un vector apunta en la dirección contraria al otro, yo le agrego un menos. Si empiezan a haber dudas, pueden hablar perfectamente. Tenemos los vectores paralelos. Entonces, cuando hay vectores paralelos, ustedes pueden sumar y restar común y corriente. Entonces, para la suma, dos vectores. A más B igual a C. Entonces, aquí podríamos darles números. Por ejemplo, este A igual a 5. La magnitud de A igual a 5. La magnitud de B igual a 10.
Entonces A más B igual a 15. La magnitud es igual a 15. La dirección hacia la misma dirección, hacia la derecha. Cuando tenemos una resta o una suma, aquí lo que están haciendo es sumando estos dos. Pero cuando apunta hacia la izquierda, entonces es como una resta. Por decirle algo, aquí hay la magnitud de esta sean 5, la magnitud de este sean 10. Podemos mejor cambiarle. La magnitud de este sean 10. La magnitud de este son 5. Pero la dirección es opuesta, una a la otra. Entonces yo hago 10 menos 5. Aquí son 10 más 5. Porque apuntan en la misma dirección y aquí porque apuntan en direcciones opuestas. Entonces no se compliquen mucho cuando son paralelos o antiparalelos. La verdadera, donde realmente se complica un poquito, tampoco es mucho, es cuando no son paralelos. Por ejemplo, en esta imagen 1.11. Tenemos el vector A y el vector B. Entonces, ustedes pueden sumarlo de forma gráfica o de forma analítica, que sería por componentes. A ver, ¿alguno que me pueda explicar cómo suma usted A más B? ¿Cómo entendieron ustedes con Raúl? ¿Cómo sumar A más B? ¿De cuál, profe? ¿De este que estamos viendo? Del primero. De este. Ajá. Bueno, a veces como que teníamos un ángulo, entonces lo sacábamos con seno o coseno, dependiendo. Ajá. ¿Y en forma gráfica? En forma gráfica, en el curso de teoría, digamos que sale como un par de ejercicios, pero de forma gráfica, ¿lo entendieron o no lo entendieron? No recuerdo. No me acuerdo cómo era, profe. ¿Algunos sí recuerdan? Profe, lo que hacíamos era utilizar la ecuación, no sé cómo se llama, de Pitágoras, que es raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2, para sacarse, digamos. Ok, sí, pero eso sigue siendo la forma analítica. Hay varias formas de sumar, entonces estamos con la forma gráfica, que veo que no recuerdo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí este vector y este vector. Digamos, ustedes generalmente van a tener algo así. Dos vectores. Y les van a decir, sumen esos vectores. Entonces ustedes, porque le dan la magnitud y le dan el ángulo, entonces ya ustedes empiezan a sacar por componentes. El método gráfico, la idea es sacar la magnitud del vector sin hacer un cálculo matemático, ¿verdad? Sin utilizar seno o coseno. Y ustedes lo que hacen es que colocan uno de los vectores, escogen cualquiera. Es más, voy a ponerlo aquí. Entonces, el origen está aquí, ¿verdad? Este sería como el origen. Y luego está la punta. Esta es la punta. Entonces, van a ustedes a hacer lo siguiente. Colocan los vectores como uno detrás de otro. Entonces, el origen aquí, la punta del vector, y la punta la unen con el origen del otro. ¿Ok? Y si tuvieran otro vector, o dibujar otro vector, digamos que este,
digamos que este vector. Entonces, el origen de este otro vector lo unen con la punta. Entonces, en todo momento tenemos que respetar esto. ¿Ok? El origen con la punta. Una vez que ya los pusieron así en fila, trazan. Voy a quitar este. Después lo pongo. Nada más la suma de estos dos vectores. Ustedes lo que llegan es llegan y trazan desde el origen hasta la punta del último. Y ese vector azul es el vector resultante. Es la suma de A más B. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo este otro vector aquí, entonces ustedes desde el origen hasta la punta del otro, no importa aquí que se metiera este. Entonces, el vector resultante de la suma de A más B más C es este azul. Y ustedes así lo hacen para la cantidad de vectores que tienen. Si tienen 100 vectores, entonces ponen 100 vectores en fila y luego trazan un vector desde el origen hasta la punta. ¿Se entiende? Sí, profe, pero o sea, eso es como gráficamente y no hay que anotarle como el resultado, digamos, un dato o algo así. Ahora, O si ustedes lo como, hacen a escala, es decir, lo hacen con una regla, lo hacen en papel milimétrico o lo que sea, eh, la longitud de ese vector es matemáticamente igual a utilizar componentes, a utilizar el seno, el coseno, el ángulo. Digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, bueno, y eso es parte del laboratorio. Ok, eso es lo que quiero que comprueben en el laboratorio. Si ustedes tienen un vector que vale 10 con 45 grados y el vector B vale 5, entonces ustedes o calculan con Pitágoras cuánto vale la componente en X, en Y, suman y les da ahí una magnitud y un ángulo, o lo dibujan, trazan el vector azul, lo miden con la regla, miden el ángulo con el transportador y ese valor tiene que darle igual al otro, al que calcularon con Pitágoras analíticamente. Ahora, esto tiene algo interesante porque ustedes pudieron haber invertido. En lugar de que iniciara con el vector grande, poner el vector pequeño aquí, este vector ponerlo aquí, ¿verdad? Siempre respeto punta con el origen del otro vector. Y el vector resultante les va a dar igual. Ustedes pudieron hacer lo siguiente, que es como dice aquí, con un paralelogramo, que es que todos los vectores los ponen en el origen y entonces vamos a ver si puedo duplicar este. Yo creo que no. Hacerlo amarillo. Trazan dos vectores iguales, pero los ponen en el otro lado. O no vectores, más bien serían líneas. Dos líneas de la misma magnitud, del mismo largo. Ponen aquí, lo ponen aquí. Es como un rompecabezas, eso es vacilón. Y entonces, ahí ustedes trazan. Les va a dar el mismo valor. Eso es lo que están diciendo acá. Con cualquiera de estos métodos o con cualquier orden, esas primeras dos, con cualquier orden van a tener el mismo magnitud del vector resultante. Y eso de aquí con el paralelograma es nada más, coloquen todos en el punto de origen, tracen dos líneas paralelas de la misma magnitud o del mismo largo que los vectores. Y entonces la diagonal es la magnitud del vector resultante. Y la dirección, ¿verdad? Porque estaba doblado, tiene un ángulo asociado. Interesante, ¿verdad?
¿Está claro? Paso al siguiente. Sí, claro. Eso es lo que les acabo de decir, pero con más vectores. Entonces, aquí están diciendo, porque se ven un montón de rayas, están diciendo, tengo 3 vectores. Antes eran 2, ahora son 3. A, B, C. Entonces voy a sumarlos gráficamente. Entonces pongo un vector detrás del otro, que son los, ¿verdad? A detrás B, C. El resultante es desde el origen hasta la punta del último vector. ¿Ok? Ahora lo que están diciendo acá es que yo podría como hacer una suma por partes. Entonces ustedes podrían sumar primero 2 vectores. Por ejemplo, A más B. El resultado es D. Y este D, vea que también cumple del origen a la punta. Ese D después lo sumo con C para obtener R, que también cumple del origen a la punta. Podría sumar estos dos primero. Entonces, del origen del primer vector que estoy sumando, ahora es este origen, a la punta. Y después tengo este vector con este otro. Entonces, del origen del primer vector a la punta del último. R. Puedo hacer una suma de A más B más C, que es lo que yo recomiendo, que no se pongan a hacer esta suma a menos que el ejercicio lo pida, ¿verdad? Hacer directo. Si tienen 100 vectores, hacer la suma directa de los 100 vectores. Y pueden cambiarle el orden. Entonces, fue como lo que hice antes, nada más que tal vez veamos lo más detallado. Ok, entonces tengo estos 3 vectores. Pero yo puedo cambiar el orden. En lugar de tener A de primero, puedo poner B de primero. Luego poner A, pero siempre cumplo que el origen con la punta, ¿verdad? Y poner C. Entonces, me va a dar la misma magnitud. Esta R es igual a esta. Puedo cambiarlo. Puedo poner primero C, después A y después B. O puedo poner C, después B, después A. Entonces es como un rompecabezas, si ustedes lo ponen a ver. Ustedes ahí pueden jugar. Todas las formas posibles de sumar A más B más C, gráficamente les va a dar el mismo resultado. Ahora, la resta de vectores es muy fácil. Nada más que si ustedes van a restar, digamos, si tengo aquí B, puedo o hacer la resta, ¿verdad? Colocar aquí el menos B, o puedo este menos agregárselo a B para darle vuelta al vector. Entonces le di vuelta, nada más que le di vuelta y ahora el vector se llama menos B. Es como decir 1 menos, no, 10 menos, es como decir 10 menos 2 o 10 más menos 2. ¿Ok? Nada más que aquí este número se convirtió en negativo. Aquí le di vuelta al vector. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el cuidado que ustedes tienen que tener es que si hacen la suma gráfica y las dos puntas se unen, entonces tienen que agregarle un menos. Porque yo solo puedo sumar cuando cumplo esto. Entonces, sumo cuando tengo flechita con el origen. Y cuando tengo esto, por ahí hay una resta involucrada. Tienen que tener cuidado. Entonces, cuando pongo una resta, lo que estoy diciendo es que voy a darle vuelta
este vector le voy a dar vuelta. Este sería menos b. Y ya cumplo lo de flecha con la punta. Además aquí estaba. Ok. Ahora sí, las componentes de vectores, que eso sí, me imagino que sí fue lo que más han trabajado. Si ustedes tienen un vector, ¿verdad? Vamos, primero 1, después 2. Un vector, el vector A. Entonces, generalmente a ese vector, el vector A va a tener una magnitud y una dirección. Entonces, por ejemplo, le pueden decir que A es igual a... ok, hay varias formas de escribir esto. Por ejemplo, 10 metros con un ángulo de 45 grados. Ok, eso es un... Tengo la magnitud, tengo la dirección. Le pueden decir... Ah, bueno, y otra cosa, cuando tengo aquí 45 grados y tengo el dibujo, generalmente es con respecto al eje X. Ok, en todos los libros de texto casi siempre viene con respecto al eje X. Ustedes nada más revisan, estoy con respecto al eje X. Pues pueden decir que son 10 metros 45 grados por ejemplo, pueden decir este, norte, del este hacia el norte. Por ejemplo, entonces del este ustedes se mueven 45 grados hacia el norte. ¿Qué otras cosas han visto en el libro de texto, en los ejercicios? Esos son los dos que se me vienen a la mente. Creo que había otro. Bueno, dejémoslo así por el momento. Ah, bueno, sí, ya me acordé. Tal vez no en física, pero sí cuando estén en álgebra, le van a decir que el vector, como entre paréntesis, por decirle algo, 5,6. Entonces, esto es un vector. ¿Por qué? Porque empieza en el origen y termina en 5 en X, 6 en Y. Ok, entonces también puede ser. Hay muchas formas de escribir el vector. El asunto es que gráficamente ustedes hacen una flechita que empiece en el origen de coordenadas y termine en un punto. Ese punto es el que yo les digo 5,6. Ahora, por componentes del vector, yo lo que hago es proyectar el vector en dos vectores, uno por cada eje. ¿Ok? Entonces, si tengo el vector A y tengo un eje coordenado, los ejes coordenados, tal vez, muchachos, los ejes coordenados ustedes los ponen a conveniencia suya. No es que siempre van a ser así como están dibujados, algunas veces los puedo escribir así, algunas veces puedo escribir el eje X aquí, en lugar de ser aquí. Entonces, para que no se asusten si ustedes ven esas variaciones en los ejercicios. Tal vez por ahora no, pero cuando empiecen con planos inclinados, ahí sí, ustedes van a decir, pero pusieron esto así. Entonces, es porque los ejes son imaginarios.
Y ustedes lo ponen a conveniencia suya para tratar de que matemáticamente se resuelva de la forma más simple posible. Entonces, de la forma más simple en un plano inclinado es ponerlo inclinado. En la parte de cinemática es ponerlo así, horizontal y vertical. Entonces, ustedes ya tienen los par de ejes coordenados, el X y el Y, y entonces ustedes proyectan. O ustedes como que hacen un triángulo imaginario acá. Entonces dicen, yo quiero saber cuánto vale en el eje Y. Entonces, ¿qué función utilizan ahí? ¿Qué función trigonométrica utilizan acá? ¿Seno o coseno? Seno. Seno. ¿Ok? Entonces ustedes dicen A de Y, la magnitud es igual a la magnitud de A por el seno del ángulo cita. Recuerden que el seno es el opuesto. Entonces, cuando ven el ángulo opuesto, seno. Aquí es el otro. La magnitud en X es igual a la magnitud de A por el coseno de cita. Porque el coseno es el adyacente, el que está a la par del ángulo. La hipotenusa tiene la magnitud de A. Entonces, aquí ustedes van a sacar esto. Generalmente la magnitud de A se les dan en los ejercicios. Ustedes les dicen la magnitud como antes, 10 metros, 45 grados. Entonces ustedes pueden sacar cuánto vale A de Y, cuánto vale A de X como magnitud. Y la dirección es en el eje X, en Y. Aquí estoy haciendo uso de los vectores unitarios. O puede ser por medio de ángulos. Cita igual a 0, cita igual a 90 grados con respecto al eje X, ¿verdad? Pero nada más. Entonces tengan cuidado con las notaciones. Cuando ustedes ponen flechita, tienen que indicar hacia dónde, ¿verdad? O pueden poner en el eje X, en el eje Y, por ejemplo. Ok. Ahora, cuando ustedes tienen más de dos vectores, bueno, y aquí están las fórmulas estándar, ¿verdad? Esto se cumple tanto para un vector como para la resultante. Y los ángulos, como les dije antes, siempre se toman con respecto al eje X. Pero me interesa más ver dos vectores. Ahí está. Entonces, por método gráfico, ustedes ven, y eso está correcto. Con solo verlo. Tengo que el vector A, la flechita y el inicio están acá, y tengo el vector resultante desde el origen hasta el final de las dos flechas. Ahora, uno para sumar analíticamente dos vectores por componentes, entonces ustedes descomponen este vector de acá, donde tengo que sería la magnitud de A por el coseno de cita, y aquí la magnitud de A por el seno de cita, si este se llama la cita. Y aquí, tal vez muchachos, ustedes pueden hacer uso de que un vector, ustedes lo pueden mover en el plano cartesiano donde ustedes quieran, porque generalmente a ustedes les van a aparecer los dos vectores aquí, como yo les se los puse en el prelaboratorio, recuerdo, aquí, dos vectores acá. Pero como el vector es la resta de dos puntos, entonces ustedes pueden tener el vector aquí, pueden tener el vector aquí, pueden tener el vector aquí en el tercer plano, donde ustedes quieran. Ustedes lo jalan como que si fuera una calcomanía y la ponen donde más les convenga. Entonces aquí
Es donde está en el dibujo para que ustedes revisen la suma por el método gráfico. Y el ángulo, pues ustedes trazan una pequeña línea aquí, paralela al eje X, y a partir de ahí ponen el ángulo. Entonces digamos que en este ángulo se llama beta, para que sea B. Entonces este B también es coseno. Y aquí seno. Seno porque este lado es el opuesto a beta y este es el adyacente a beta. Esto de senos y cosenos no es una regla. Eso es porque los vectores siempre se toman con respecto al eje X. Hagamos algo rápido. Digamos que este sea el paralelogramo. Aquí está cita. Y aquí pongámosle alfa. A ver, quiero que me escriban. Digamos que este se llame A. ¿Cuánto vale A en Y y A en X utilizando el vector alfa? No el cita, el alfa. ¿Cuánto vale A en X? La magnitud de A en X. Coseno de alfa. A ver, no sé quién dijo, pero me dijeron que coseno de alfa. Y este por defecto el seno. Pero aquí es donde está el problema. Este vector, recuerden que el vector ustedes lo pueden mover hacia donde quieran. Este vector es opuesto a alfa, ¿verdad? Está al frente. Ajá. Y el A en Y está al lado. Entonces en realidad no es coseno. La Es función seno. es seno. Y aquí es coseno. Entonces tienen que tener ese cuidado. Nada más ustedes revisan si están con respecto al eje X. Está bien, es coseno. Pero si no, entonces ustedes tienen que colocar la función correcta. Con esto lo que yo quiero decirles es que no se memorice que siempre va a ser coseno y siempre va a ser seno, porque eso no es cierto. Va a depender del ángulo que les haya dado. Está claro, este detalle es muy importante. Es muy importante porque siempre Sí. creen que es como una fórmula Pero ahí general. va a decir respecto a cuál ángulo, ¿verdad? Los O- ejercicios van a poner un dibujito Ujú. y entonces ustedes tienen que colocar el correcto. Casi todos están con respecto al eje X. Puede ser que alguno no. Entonces, Ok, pero nada más cuando ustedes ven que el ángulo no está en la posición normal, entonces ustedes activan ahí, ¿verdad? Alerta, alerta. Revisemos el seno o coseno. Y listo. Eso es todo. Y lo demás lo trabajan normal, con suma. Ahora, una vez que ya ustedes lo tienen todo sobre un eje o sobre el otro, entonces ustedes hacen una suma normal sobre cada eje. ¿De acuerdo? Ustedes no pueden hacer una suma normal de 5 más 10 cuando el vector está inclinado, ¿verdad? Pero cuando ya ustedes lo sacan por componentes, entonces todo lo que está en el eje X lo suman común y corriente. Todo lo que está en el eje Y lo suman común y corriente. Al final tienen un vector resultante en X, un vector resultante en Y. Y entonces cuando ustedes tienen R en X, R en Y, ustedes lo que quieren es dar la respuesta de su problema utilizando el vector resultante R grande. Entonces vuelven a unirlo, ¿verdad? Es como ustedes llegan, descomponen los vectores para el eje X y Y,
una vez que ustedes suman, llegan y los vuelven a unir. Ese es como el truco. Entonces, ¿cómo los uno? Bueno, por Pitágoras. R igual a raíz de R en X al cuadrado más RY al cuadrado. Y zeta es igual a tangente inversa. Y ahora sí, si ustedes quieren dar esta zeta, entonces ustedes revisan. La tangente de zeta es el opuesto, RY, entre la adyacente. ¿Qué pasa si ustedes quieren dar con respecto al eje Y? Por alguna razón, ustedes quieren dar con respecto al eje Y, o sea, al beta. Entonces ustedes dicen, el opuesto de beta, Rx, el adyacente de beta, Ry. Entonces está al revés, pero está al revés porque estoy dando otro ángulo. Pero vean que no es una fórmula. Ustedes no es como que dicen, como que se ponen tiesos en el sentido de que siempre van a usar la misma fórmula. Traten de razonarlo antes de escribirlo. Eso se logra con práctica. Ahora, el prelaboratorio, bueno, en el prelaboratorio yo les puse esta imagen de acá, ¿verdad? Por alguna razón no quité la figura, pero esto era nada más que me hicieran la suma de estos 3 vectores, 4 vectores, eh, por componentes, ¿verdad? Y por método gráfico. Entonces, si ustedes tenían esto de acá, entonces ya ustedes dicen, voy a usar yo les puse ¿cuánto fue que les puse? Utilicen Que 1 centímetro eran 2 metros. 1 centímetro igual a 2 metros. Ok, eso está un poco complicado. Entonces yo eso lo tengo malo porque yo solo hice el dibujo a escala, no sabía cómo se sacaba eso. Las componentes sí, digamos, pero gráficamente no. Sí, Sí, profe, yo lo gráfico lo hice, digamos, solo agregando el nuevo vector ahí al gráfico, porque no habíamos visto así. entonces se los dejo para que lo revisen después de que hagan el laboratorio y lo vuelvan a subir. Lo pueden Es, volver a subir. ujú. Me imagino que es nada más esto, sí, por lo que me dijeron. El problema es que no vieron este método gráfico. Ahí está. Entonces el vector resultante es algo así. Ustedes pueden darle vuelta aquí a como ustedes quieran. Por ejemplo, primero poner los que van hacia abajo para que no les quede así tan feo. Y después subirlo. Es que este vectorcillo está bien feo aquí atravesado. Ustedes pueden ponerlo como quieran. Ahí ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran. Nada más que estas sí estaban más complicadillas. Digamos, como tratar de que vaya. eh, bueno, pueden hacer una resta aquí, darle vuelta a este vector. Pueden restar aquí, darle vuelta. Eh, Vamos a ver qué hice, qué hice. No, no pueden restar. Yo les dije una suma, ¿verdad? Me emocioné. Vamos. Ahí está. Debería darle lo mismo. Si lo hacen bien, aunque aquí yo los hice un poco raro. Si lo hacen bien, ahí está, más bonito para que no hayan flechas atravesadas. Este es este vector resultante debería darle igual
a lo de componentes. Estoy segura que lo de componentes ya lo manejan bastante. Ajá, y para lo de los componentes, ¿utilizamos estos ángulos que están acá o hay que usarlos como antirreloj, digamos, 270 o con esos ángulos está bien? Ustedes pueden usar estos ángulos siempre y cuando recuerden lo que les dije antes, Este, ¿verdad? por ejemplo, el de 25 va negativo, Sí, que ¿verdad? está abajo. Ujú. Punta hacia abajo iría negativo. Este no sigue el de coseno. Recuerden que este es el opuesto a este. Entonces es 15 seno de 30. Ya no es coseno. El coseno es el y. Este es 15 coseno de 30. Ok, para que revisen eso también. Esta también, vea que no está con respecto a la x. Otra opción, poner 90 menos 30, que son 60 grados. Y entonces aquí decir 15 coseno de 60 y no coseno de 30. Ok, entonces el nivel de dificultad sí es un poco mayor. Este sí es con el coseno. 12 coseno de 25. 12 seno de 25. Ok. Profe, el C también podría ser 12 coseno de 205. El C, 200, sí, sí. Ok. Ah, bueno, aquí ustedes pueden comprobar. Eh, ¿Cuántos son? 180 más 25, 205. Sí, profe, 205. Entonces ustedes pueden comprobar que el coseno de 205 da negativo. El coseno de 25 da positivo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, el valor le ponen un menos. Y ya está. Entonces, gráfica, digamos, en el dibujo ustedes van a ver que apuntan hacia el negativo. Entonces, esto tiene que coincidir con el negativo, ya sea si utilizan el 205 o si utilizan 25, ponerle a propósito ese negativo porque no va a salir. Pero tiene que ser un número negativo, que apunta hacia abajo. Aquí el S de acá es con el coseno de 200. No, ¿qué pusieron aquí ustedes? El seno de 90. En el A, No, seno de... Sí, en el A. el coseno de 270 y seno de 270. Y les dio negativo, -1. Ajá. Ajá. Entonces tiene una magnitud de 8, pero apunta hacia el -100, entonces -8. No hace falta que... Con solo verlo no hace falta que pongan la función trigonométrica. Ahora hay una forma muy interesante que es hacerlo como una tablita, que es como viene en la guía. No sé si Raúl se los explicó así o lo están haciendo todo a mano. Creo que a mano, profe, eso yo creo que nunca lo vimos. Entonces es una forma muy fácil eh, para que no se pierdan, ¿verdad? Y tal vez a ustedes les sirven cuando después tengan que explicar esta parte de vectores. Entonces, esta casilla de aquí sería el eje, la componente en el eje X. Y esta acá componente en el eje Y. Y aquí ustedes ponen, por ejemplo, A, B, C, D, la cantidad de vectores que ustedes quieran. Entonces ustedes comienzan aquí. En el eje X. Entonces, ¿cuál es la magnitud del vector A en el eje X? Con solo ver el dibujo es 0. En el eje Y, -8. El punto, ¿verdad? Donde termina esta flechita es en -8. No es en 8, es en -8. Ahora, eso tiene que tener aquí, digamos, metros. Asegúrense de que siempre sumen las mismas unidades. -8 metros en Y. En el B, bueno, aquí o usamos 60 o usamos 30. Entonces, digamos que yo voy a usar 30.
Ustedes dicen, en el eje X es 15 seno de 30. Y en el eje Y, 15 coseno de 30. ¿Ok? Ahora el C. Entonces aquí ustedes pueden usar 25, ¿verdad? Con la salvedad que 25 les va a dar positivo y ese está en el tercer cuadrante. Entonces ustedes ponen menos 12 en el eje X es con el coseno de 25. Y aquí menos 12 seno de 25. Porque 25 grados son estos, ¿verdad? Entonces está en el primer cuadrante, pero ese está en el tercero. Entonces le pongo el menos. El menos se lo pongo a propósito. Aquí directamente. Y no me meto a sumar ángulos. Vea que es más sencillo. Ahora el D. De nuevo, 43 grados es como que si ustedes estuvieran aquí en este primer cuadrante, pero estoy aquí en el tercero. Entonces, cuando apunta hacia los menos X o menos Y, les pongo el menos. El D sería, vamos a ver, en el eje X, menos, pero hasta aquí, menos 10 por el seno de 53. Y en el componente Y, más 10 coseno de 53. ¿Ok? Entonces, pueden volver a poner la tablita o de nuevo y ahí los números o nada más sumarlo así como está en la calculadora. Que la calculadora que ustedes tienen, imagino que es la científica. Entonces aguanta meter los senos y cosenos. Y esto aquí les va a dar un número. Aquí les va a dar un número. Como tengo aquí los negativos cuando eran negativos y positivos cuando eran positivos, entonces en realidad yo estoy obteniendo, voy a borrar aquí, yo estoy aquí obteniendo el Rx y el Ry. Después ustedes hacen R igual a raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y después ustedes hacen cita igual a tangente de R, ¿qué era? Ry entre Rx. Y como ustedes ponen Ry entre Rx, el vector resultante va a salir de aquí. Hasta donde sea que esté ese vector. Lo pueden comprobar visualmente, ¿verdad? Ustedes rápidamente ponen ahí los vectorcillos, o sea, como yo lo hice, y dio uno para acá, ¿verdad? Entonces, su resultado de cita debe ser algo así, como antes lo habíamos dibujado. Aquí. Cita les va a dar un número mayor a 90. Entonces ahí tiene que haber concordancia entre el dibujito y lo que ustedes están escribiendo. Y vea que a esto tan complicado lo hice sumamente fácil a la hora de hacer el cuadrito. Ahora posiblemente ustedes estén haciéndolo uno por uno, ¿verdad? Pero cualquier forma, porque hay muchas formas, cualquiera les tiene que dar lo mismo. Esta es una forma muy fácil de esquematizar, de sintetizar algo muy complicado. Y es súper fácil de revisar, digamos, Raúl rapidísimo revisa eso. Entonces, no va a haber mayor problema en ese sentido. También piensen, ¿verdad?, en que ustedes tienen que demostrarle al profesor de que lo están haciendo correctamente. Entonces, una forma de hacerlo, una forma es esto porque es muy transparente, ¿verdad? Entonces, si hay algún problema, entonces ustedes pueden revisar rápidamente si hay algún problema o no hay ningún problema para que su respuesta siempre esté correcta. Y después, el profesor que le vaya a calificar, yo o Raúl, también podemos revisar muy fácilmente si están haciendo las cosas correctas o incorrectamente. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Hay dudas? Profe, una consulta. Si yo lo hago como lo dijimos antes, cogiendo, o sea, sumando los ángulos, a la hora, digamos, de hacer el B en el eje X, también lo tengo que poner con seno.
Ok, a la hora, por ejemplo, vamos a hacer el de El de B, digamos. Ah, no, no. voy a Sí, B. borrarlos, voy a borrarlos. Estos de acá. Además, pueden ustedes hacerlo en la calculadora para comprobar que los dos dan iguales. Por ejemplo, entonces ustedes empiezan aquí. Aquí hay 60 grados. Aquí hay 90 más 53. Aquí hay 180 más 25. ¿Cuánto es 90 más 53? 143. 143. Y aquí eran 205. ¿Cierto? Sí. Entonces ahí ustedes lo ponen positivo todo. Porque el menos sale de la función trigonométrica. Entonces ponen más 15 coseno de 60, 15 seno de 60. Luego ponen aquí más 10 coseno de 143, más 10 coseno, no, es seno de 143, más 12 coseno de 205, más 12 seno de 205. Entonces, si yo meto, por ejemplo, coseno. Ah, bueno, y algo muy importante, estos son grados, ¿verdad? Revisen que su calculadora esté en grados. ¿Dónde están radianes? Hacer cambios. Por ejemplo, coseno de 205 me da menos 0.99. Entonces, los menos aparecen en la función trigonométrica, porque estoy en el tercer cuadrante. Pero si yo nada más pongo 25, es como que si yo el vector lo moviera al primer cuadrante. Entonces, para darle vuelta, tengo que ponerle el menos forzadamente. Pero les va a dar el mismo valor. Nada más que uno positivo y el otro negativo. Entonces, les recomiendo que hagan las dos tablitas y revisen que efectivamente les va a dar el mismo valor. Como para que salgan de la duda. Los dos Profe, entonces la cálculo tiene que estar en grados. tienen que estar en grados, sí. Ah, yo estoy O en sea, gradianes. Vamos a ver. el sismo, Grados es D. ¿cómo se pone en grados, profe? A ver, ¿tienen una parecida a esta? Ah, ajá, sí. Sí. Entonces le pone mode. No, shift, mode. Y entonces aparece 1 como mat, 2 linear, 3 dec, 4 rat, 5 grat. Entonces aparece esto. 1 dec. Por lo menos la mía es así. No, perdón, es 3 dec, 4 rat, 5 grat. Sí, así aparece, profe. Entonces, D es de degree, de grado. Rad, radian, de radian, Radianes. radianes. Y grad, de gradianes. Entonces utilizan la 3. No utilizan la 5. Los gradianes son como para 3 dimensiones. Y los grados y radianes son como para 2 dimensiones. Entonces le ponen 3. Y vamos a ver coseno de 205 menos 0,906. Ahora sí. Entonces ahí sale el menos. A la hora de, por ejemplo, completar la tablita sin las funciones trigonométricas, qué sé yo, 0, menos 8, 11.5 no sé qué, digamos que aquí 1 punto algo, aquí también 9 punto algo, digamos que 9 punto algo. Esto de aquí tiene que darle igual si utilizan estas con todos cosenos en el eje X, todos senos en el eje Y, bien puestas,
o revisando nada más estos que fue la primera vez que yo llené la tabla. Tienen que darle igual. Entonces, es un buen ejercicio para que se convenza y así identifiquen rápidamente cuando estén cometiendo algún error en otro tipo de ejercicio. ¿Estamos claros? Sí, pero Voy a borrar. Entonces, rápidamente pasemos a la práctica para que cerrar aquí. Ok, ahí está la práctica, ¿verdad? Adición de vectores. ¿Lo están viendo? Para comprobar. Sí, profe. ujú. Ok, entonces descargan la práctica. Ya estaba abierta hace rato. No sé si la vieron o no, pero aquí ustedes ingresan a este link y entran a la simulación de Walter Fent. Walter Fent es como un repositorio de varias simulaciones. Y eso es lo que van a ir viendo. Son 3 vectores que ustedes pueden modificar aquí. Entonces ustedes le dan clic aquí y entonces dice 5, 3, 6. Eso ustedes lo cambian. Estos son los ángulos y los ángulos aparecen como función de las fuerzas que ustedes colocan acá. Se llama la simulación 3 fuerzas en equilibrio porque entonces la simulación está quieta. ¿Okay? Cuando hay equilibrio significa que lo que sea que estamos viendo está quieto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos las 3 masas en equilibrio, en la vida real las veríamos quietas. Y entonces es porque hay un juego entre las 3 fuerzas. La suma de las 3 fuerzas va a dar igual a 0. La suma de 2 fuerzas va a dar la otra. Entonces eso es lo que van a ir viendo en la simulación. Aquí está cómo calcular el vector I con respecto a los ejes, que es más o menos lo que hablamos antes, ¿verdad? Porque estos ejes están con respecto al dibujo, aquí. Entonces, están con respecto al eje Y. Y como ustedes han visto en el libro, ¿verdad? Todos están con respecto al eje X. Ahora, si ustedes. No, sáquenla siempre con respecto al eje Y, síganlo en la guía. Entonces, ustedes escogen los vectores que ustedes quieran, los que ustedes quieran que estén ahí en la lista. Y van a hacer 3 veces lo mismo. Entonces, por ejemplo, escogen la I, la A y la D como vienen en esta figura, que es 5, 3 y 6. Entonces ponen aquí 5, 3, 6. Aquí ponen los ángulos con respecto al eje X, porque así está en la instrucción en este punto. Y aquí está cómo convertirlo con respecto al eje X. Entonces colocan los 3 ángulos y luego hacen suma por componentes. Lo que hablábamos antes. Solo van a sumar el I y el A. Van a poner la componente en X en I, la componente en Y de I, la componente A de I, perdón, la componente X de A, la componente Y de A. Realizan una suma, pero entonces ya tienen esto correcto. Suman normal aquí. Sacan la magnitud, que es con Pitágoras, la dirección con la tangente. Van a hacer lo mismo acá para los 3 casos. ¿Ok? Para 3 fuerzas diferentes. O 3 juegos de fuerzas. Luego van a completar esta tabla. Para eso está aquí el procesamiento de datos, ¿verdad? Entonces ustedes siguen aquí luego esta instrucción, dice también el porcentaje de error, aquí está el porcentaje de error. Valor estimado menos valor real entre valor real por 100. Y aquí dice cuál es el valor estimado y cuál es el valor real. Ahí está.
em, para los tres, para los tres casos. Uno es para la magnitud. Aquí estoy viendo la diferencia. Este es para la magnitud y este es para la dirección. La dirección es el ángulo, ¿verdad? Ah, mira, aquí hay un error. Estos son grados. Ay, por favor, hagan la corrección. Estos son grados. Y luego, van a hacer lo mismo, pero con la regla. Van a escoger al menos uno de los casos, van a hacerlo con la regla y van a comprobar de que les va a dar igual al método analítico. Sacan una foto y lo pegan acá. Y luego analizan aquí hacen un análisis de los resultados, ¿verdad? Para ver cómo les fue. Ustedes mismos se interpretan los resultados que tuvieron. Brevemente, esto sale en un párrafo, no hace falta que escriban demasiado. La idea, de como les dije antes, es que cuando tenemos una situación de equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, dos vectores va a dar igual. La suma de dos vectores va a dar igual, pero de signo contrario al tercero. Entonces, esa es como la orientación. Eso es como para que ustedes revisen si están haciendo la suma correcta de vectores. Porque ustedes fijan aquí, por ejemplo, 6, el de abajo. Entonces ustedes suman el vector 5 más el vector 3 le tiene que dar menos el vector 6 o el vector de abajo. Es como que ustedes mismos se pueden auto revisar, porque es una situación de equilibrio. Ahora, cuando ustedes ya lleguen y realicen la práctica, por favor, les solicito que por favor midan cuánto tiempo duraron haciéndola. Es decir, si ustedes se tomaron el almuerzo, o comieron algo, pusieron a estudiar y en la noche continuaron, ese tiempo no lo cuenten, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, más o menos trabajé media hora antes y después trabajé otra media hora, entonces duré una hora. Esto porque estamos tratando de mejorar el formato de estas guías. Entonces, al final, por favor, me llenan una cosa que les puse en la mediación, no sé si la vieron. Buscando aquí. Ya está. Vamos a ver acá. Aquí que les puse retroalimentación sobre la práctica de laboratorio. Entonces, cuando ya terminen la práctica y suban su respuesta, les solicito por favor que me llenen esto, que son una serie de preguntas para tratar de ver cómo ustedes perciben la guía, porque si ustedes vieron, el formato es diferente a las otras. Entonces, estamos tratando de llegar a una forma y que se vea bien bonita, que se entienda bastante. Entonces, por favor, me llenan esto y me escriben ahí cuánto tiempo efectivo realizaron la práctica, porque vi que otro muchacho por ejemplo, el grupo de Tomás puso 9 horas, pero yo sé que eso no fue así, seguro trabajó un rato en la mañana y un rato en la noche, entonces 9 horas tratando de terminar la práctica, pero yo estimo que duren como hora y media, lo más. Y pueden trabajarla en grupos, máximo 3 personas, nada más le escriben por ahí los integrantes, ya sea en la guía, hacen un espacio y lo escriben, o en comentarios a la hora de ustedes subir aquí la práctica. A la hora de subirla, ustedes pueden colocarle ahí en comentarios cuáles son los integrantes y yo lo reviso y les pongo la calificación a ustedes. Después, además voy a habilitárselas de una vez. Está el post laboratorio, que son unas preguntitas fáciles
vectores. No sé si hay dudas, comentarios, porque yo creo que sería lo... Ah, bueno, y aquí dice fecha de entrega 7 de mayo, ok. Eso es porque Thomas le pone hoy, pero si les aparece, va a estar habilitado, entonces no importa si ustedes suben y dice que el tiempo ha vencido, ustedes suben el material y yo igual los califico. Si les aparece eso como entrega tardía, creo que es que aparece. No se preocupen por las entregas tardías, ustedes nada más suben eso y yo los califico. Si yo califico y no hay nada, entonces yo les escribo en los comentarios, no han subido el archivo o algo así. Pero todavía no me he puesto a calificar nada, entonces no se preocupen por eso. No sé si hay dudas, comentarios. Yo creo que podemos dejar la entrega de esto el martes, ¿verdad? A más tardar el martes. Está bien, profe. Ok, entonces, lo dejamos por hoy hasta acá y nos vemos el otro viernes. Muchas gracias, profe. Lindo día. Bueno, hasta luego. Profe, ¿me puedo quedar a hablar con usted un momento? ¿Sí? Sí, no hay nadie ya. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Dame un profe. segundo para... ¿Quién se va a quedar conmigo ahora? Yo, Nazaret. Ok, dame 5 minutos y ya las atiendo. Quédense ahí.